Perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces eso, quería presentarles la experiencia que tuvimos durante los años 2012 a 2016 en Caracas, en el Parque Hugo Chávez de Caracas, en La Rinconada, ¿sí? Durante el gobierno del alcalde Jorge Rodríguez, del doctor Jorge Rodríguez, que entonces era alcalde de la ciudad, ¿no? Entonces queríamos contarles de eso. Voy a compartir pantalla. Permítanme un minuto. La ven, mi pantalla, ¿verdad? Bueno, hemos titulado a esta clase Eje Comunidades del Parque Hugo Chávez en Caracas, Planificación y Diseño Participativo. Básicamente la idea es compartir la preocupación que tuvimos muy temprano durante el plan del Parque Hugo Chávez por superar algunas convenciones que llegamos a tener en cuanto a la presencia de comunidades, a la participación de comunidades en los parques, ¿no? Toda esta experiencia había comenzado ya en el año 2008, justo durante la campaña del doctor Jorge Rodríguez para Caracas, que fuimos convocados un grupo de arquitectos y de geógrafos y de compañeros de distintas áreas a formular el plan para la ciudad de Caracas, ¿no? Así comenzó la experiencia. Y nosotros que veníamos del movimiento de pobladores, específicamente de los comités de tierra urbana, traíamos una experiencia sobre las metodologías de planificación participativa. Y ya entonces, en julio-agosto de 2008, las pusimos en práctica y a partir de consultar en las parroquias de Caracas logramos construir una propuesta de gobierno de campaña. El programa del doctor Jorge Rodríguez se construyó de una manera masiva durante casi 2 meses de trabajo del año 2008, con lo cual logramos identificar cuáles eran los principales problemas de la ciudad. Y ahí todo eso se recogió en un libro que era el Plan de la Caracas Socialista, ¿no? Un folleto del Plan de la Caracas Socialista que fue con el que durante todos los años de gobierno del alcalde trabajamos, ¿sí? Uno de los proyectos más importantes que se mencionaba mucho en la parroquia, en varias parroquias, en la parroquia El Valle, en la parroquia San Pedro, era el problema el terminal de la bandera. El terminal de la bandera, que no sé si alguno de ustedes lo sabe, pero fue un equipamiento de algún modo improvisado durante el gobierno de Antonio Ledesma, quienes impusieron a la ciudad de Caracas una improvisación después de mover el terminal a Occidente desde su ubicación en Nuevo Circo, se movió hasta la bandera de una manera improvisada. Y eso supuso una activación, una militancia por los habitantes de esas parroquias en contra del terminal, ¿no? Porque ellos lo padecían como vecinos de ese equipamiento, ¿sí? Pero también lo padecen quienes usan el terminal de la bandera, porque fue un terminal que no fue estudiado técnicamente como para un equipamiento tan demandante como suele ser un terminal, ¿no? De larga distancia. Entonces, el objetivo inicial de este parque nace, curiosamente, no como parque, sino como nueva ubicación para el terminal de la bandera. ¿Sí? Para el terminal de pasajeros a Occidente, ¿sí? Fíjense, ¿cuáles eran las cosas que identificábamos? Bueno, el terminal actual era un gran generador de congestión vehicular. Hay que decir que se han hecho muchos trabajos de mejora y que esta situación ha cambiado, pero queda pendiente la nueva ubicación, la nueva construcción del terminal. Que bueno, que hemos tenido por la guerra económica entonces y ahora el asedio que nos hace el imperio contra la República. Hemos tenido muchísimas dificultades económicas para llevar a término el proyecto completo.
Pero ya identificamos entonces la generación de congestión vehicular, una mala accesibilidad a ese edificio, tanto vehicular como peatonalmente, el hacinamiento permanente de los viajeros y también de los trabajadores del terminal, una alta contaminación sónica y atmosférica y una proliferación de terminales interurbanos en el lugar porque no da abasto el edificio actual. Entonces se proponía la reubicación 6 kilómetros antes, ¿no? Con tener el destino 6 kilómetros antes, es decir, este es el punto número uno, es la ubicación actual en la bandera, y el dos es el propuesto, que es en la Rinconada, ¿sí? Allí eso significaba 6 kilómetros menos, pero además en una vía, la avenida Vallecoche, que podía estar muy congestionada, y lo cual significaba reducir en esos 6 kilómetros de distancia, significaba, en algunas mediciones nos daba que hasta una hora menos de viaje, ¿sí? ¿Qué sucede? Que toda la teoría de movilidad indica que hay que buscar, cuando se crea un terminal, una zona céntrica, ¿sí? Una zona céntrica para que los viajeros rápidamente se puedan conectar con otros sistemas de transporte, otras modalidades de transporte, se puedan comunicar a sus destinos finales, ¿sí? Entonces esto significa una cierta condición de centralidad que en el caso de la Rinconada aparentemente no teníamos, y eso era una preocupación. Pero también había parte de las preocupaciones que teníamos como el equipo técnico y de planificación, que conformábamos con un equipo muy amplio bueno, que no mencionaré ahora, pero que era un equipo que permanentemente teníamos los gabinetes y nos gustaba pensar sobre los modelos de ciudad. Y ese modelo de ciudad que nosotros tenemos es producto, uno, de la urbanización colonial, el centro de Caracas. Es una concepción colonial del territorio. Sí, con las 22 cuadras fundacionales, y luego una dispersión muy grande que se produce a partir del siglo XX con la irrupción del vehículo privado, principalmente, ¿no? Con el vehículo de combustión, que aparecieron grandes vías de comunicación, las autopistas, y que produce también una serie de congestiones. Entonces, nosotros, como propuesta de gobierno de la Caracas socialista, se proponía como modelo la idea, un modelo alternativo de ciudad policéntrica. Y eso es lo que un poco expresan estos gráficos que están aquí, ¿verdad? A la izquierda, abajo, la idea de que hay un centro tradicional, un casco histórico de la ciudad, pero aunque se reconoce el centro de Plaza Venezuela también como un centro, la idea era darle importancia desde el punto de vista de equipamiento para que se conformaran realmente como centros de esa ciudad, que por sus dimensiones y por la propuesta política, en términos política me refiero no partidista, sino en términos de polis, de ciudad, el modelo que nos proponíamos, ¿no? La ciudad policéntrica. Y esto viene, entre otras cosas, de un grupo teórico al cual pertenece un arquitecto inglés que estuvo muy en contacto con el presidente Chávez durante los años 2008 y 2010, incluso anteriormente, que es el arquitecto Richard Rogers. Richard Rogers era un arquitecto muy, muy cercano a quien fue alcalde de Londres, Ken Livingstone, que era un alcalde socialista con el cual el presidente Chávez tuvo una conexión eh, ideológica, pero también afectiva importante, que lo llevó a hacer un viaje a Londres y a ofrecer el apoyo a Londres en un momento muy grave de crisis de combustible. Y el presidente de la Revolución Bolivariana les ofreció asistencia con combustible, y que pudiésemos entonces establecer una relación de intercambio con los equipos técnicos de la ciudad de Londres para repensar la ciudad de Caracas, ¿sí? Y algunas ciudades de Venezuela. A partir de esa relación, cuando gana las elecciones el doctor Jorge Rodríguez, el presidente Chávez le encomienda que recupere esa relación con el equipo de Richard Rogers, y ellos vienen a Caracas un poco planteando este modelo, ¿no? La idea de la ciudad policéntrica es la idea de que en un entorno cercano, cada centro de la ciudad debe tener una serie de condiciones para que no sea necesario
conducir el carro privado, ¿no? A partir de esto, además, nos planteamos cómo ese terminal nuestro podía impactar en el entorno. Esto lo llamábamos como el punto y círculo que le escuchamos muchas veces al presidente Chávez, llevado a un nivel ya de planificación urbana en este proyecto. Entonces, lo primero era, una cosa es que ustedes pueden hacer las preguntas, pueden interrumpirme. Esto no es una clase magistral ni mucho menos, así que el que quiera hacer alguna pregunta está invitado a hacer. Pero una de las cosas que siempre hacemos desde una corriente de visión social del entorno construido y no construido es conocer las preexistencias. Siempre recordamos en este sentido la enseñanza del profesor José Matamoros que nos invita, siempre nos ha invitado a tener una visión intensa de la ciudad, que pasa por reconocer, conocer, reconocer permanentemente todos los elementos de la ciudad, a sus habitantes y entablar diálogos. Y a partir de un reconocimiento de la situación de la Rinconada, hicimos un levantamiento de cuáles eran todos los usos en el entorno de la Rinconada, nos dimos cuenta que habiendo varios edificios allí, la verdad es que la Rinconada se había venido llenando de equipamiento sin que existiese una unidad de conjunto, ¿sí? Como dice, siempre lo repito, alguno que me haya oído se podrá estar aburrido de ello de manera justificada, pero el profesor José Rafael Núñez, que es profesor de este curso, solía decir que esto no era un conjunto, sino que era un tanjunto, ¿no? Era una serie de instituciones y edificios que están juntos, pero que no hay ninguna conexión entre ellos. Entonces, nos preguntábamos cómo podíamos hacer para que este nuevo edificio que íbamos a planificar, y a diseñar y construir en este entorno permitiera crear un conjunto que lograse mejores condiciones y de cuidado y preservación de esa cuenca natural de la Rinconada, ¿no? Entonces teníamos un centro deportivo muy importante que está allí, que es el Poliedrito, el conjunto del Poliedrito. Esto es año 2010. Estoy hablando no de las condiciones actuales en las que está el Estadio Monumental, sino en el año 2010, en el que reconocíamos qué era lo que había, estaba el proyecto de la Universidad Bolivariana y hay un importante nodo de transporte que viene dado por las construcciones que se hicieron durante el primer decenio de la Revolución Bolivariana en la zona, que es las estaciones del metro y la estación de tren a Valles del Tuy, ¿sí? Entonces la idea era cómo podíamos unir todo eso, que estaban separados, uno lo podía ver claramente, calles y avenidas, pero no había nada que los uniera. Y nos pareció que la mejor manera de unirlo era pensando en cómo la montaña que está ahí en el fondo podía servir como unidad de paisaje, unidad de espacio público que conectara todos esos edificios que están allí sin unirse. Y éramos conscientes además de que en el estado actual es un espacio, principalmente un espacio de paso, ¿sí? Entre las personas que desde sus casas vienen al, a, a la Rinconada para después ir a su trabajo, ¿no? Desde la estación de, de metro y de tren. Ahora lo que nos planteábamos, cómo esto se convertía en un nuevo centro para la ciudad, en donde hubiese además de la estación de autobuses, reconocer el poliedro de Caracas, el poliedrito, incluso el hipódromo La Rinconada, como un gran centro todo ahora unido por el paisaje, que tuviese además educación, ocio y cultura, ¿no? Entonces ahí comenzábamos a plantearnos esto que se ve aquí arriba a la izquierda, es la montaña, cómo podíamos conectar el hipódromo La Rinconada y hacer de todo eso un conjunto. Pero además un conjunto conectado con las operaciones de espacio público, de rescate de la ciudad a través del espacio público que veníamos haciendo desde la alcaldía de Caracas, ¿no? La recuperación del bulevar de Sabana Grande, de la Plaza Bolívar y su entorno, del parque, perdón, el Calvario
y de cómo esto estaba generando unas sinergias, unas conexiones que hacía que comenzábamos a ver más gente caminando por la ciudad a partir de la recuperación de estos ejes de espacio público. ¿Cómo podíamos llevar todo eso, incluso hasta ahí, hasta la Rinconada, que lo pueden ver que está aquí, se ve muy pequeñito, pero se ve el hipódromo La Rinconada? ¿Cómo podíamos hacer un conjunto que nos permitiera tener ese sentido de unidad en la medida en que pudiésemos vivirlo continuamente a partir de un sistema de espacio público, de caminerías, de ciclovías, del sistema del Metrobús, el Bus Caracas, ¿sí? Entonces nos pensamos cómo se daba esa relación hacia la ciudad y cómo se da también esa relación, y esto es importante, esta lámina, como puerta de entrada desde la avenida, desde la carretera Panamericana, y cómo podíamos tener allí unos puntos que el parque permitiera, unos miradores que nos permitiera ya antes de llegar a la ciudad tener un punto para verla en altura, que siempre es muy atractivo, ¿no? Desde el punto de vista. Entonces, dentro de esas preexistencias aparecía de una manera muy fuerte la, esa cuenca de la Rinconada, ¿sí? Como zona verde. Como preexistencia, no tan visible, pero sí como infraestructura muy clara, todo el sistema de transporte público. Esto es Metro Valles del Tuy, que es la línea roja, la línea perdón, Metro La Rinconada, estación de tren Simón Bolívar y la próxima estación que estaba planteada, ¿no? Esto, de nuevo, esquemas de integración de todos esos. Y aquí aparecía como una cuestión importante porque en ese momento, en el año 2013, el presidente Maduro nos encomienda, a partir de también de uno de los reclamos más importantes de la ciudad de Caracas, ante el colapso y el hacinamiento que venía observando el estadio universitario, ¿sí? Se plantea la construcción de dos nuevos estadios, un estadio de fútbol y un estadio de béisbol para la ciudad. Entonces ya no era solamente un terminal de autobuses, sino que nos tocaba encajar estos grandes equipamientos. Sí, estos grandes equipamientos siempre suponen un reto en cuanto a su escala y las dinámicas que imponen, que a veces son muy problemáticas con los habitantes de cada lugar, ¿no? Entonces nos planteábamos cómo podíamos encajar estas piezas, y lo que encontramos mejor es que en las faldas de la montaña podíamos crear un sistema de recreación que integrara el hipódromo La Rinconada con el espacio, el estadio de softball existente, el estadio de béisbol por construir y el estadio de fútbol, ¿sí? Estos son los esquemas. Aquí esta es la avenida intercomunal, viene por aquí abajo. Esto que se ve aquí punteado es la carretera Panamericana, y este es un dibujo de abstracción de la cuenca de la Rinconada. Lo que nos planteamos entonces fue la preservación de esta cuenca verde, todo cuanto fuese posible, y un parque intermedio en las faldas de la montaña que sirviera como transición entre la parte baja, la llanura, y la parte alta. Esto lo llamamos el ecotono, que es una clasificación que se da a ciertos ecosistemas intermedios en los cuales están entre la llanura, por ejemplo, y la montaña. En ese encuentro entre esos dos ecosistemas nos planteamos el parque como un ecotono, ¿sí? Esta es la ubicación de la estación. Se ubica aquí también en la ladera de la montaña, en esta línea roja que está aquí, estas dos, en donde luego se conectarían con el resto de las estaciones existentes y por construir, ¿sí? Y un sistema de recreación conectado con el Bus Caracas. Carril bici, todo esto pensando entonces de crear ese nuevo centro en el cual estaría también el edificio de la Universidad Bolivariana. Entonces esto los llamamos ejes. Identificamos en ese momento un eje de recreación, un eje de conocimiento, un eje de recreación preexistente, perdonen, como ya hemos dicho, tanto el hipódromo como el poliedro, como el conjunto existente en el poliedrito, un eje de movilidad que reforzaba
el tren y el metro existente con la nueva estación de autobuses y un eje de conocimiento con la universidad, ¿no? Estos son los ejes y su ubicación la cuenca, ¿sí? El eje de conocimiento, con los recintos educativos que hay allí y los que faltaría por construir, un eje ambiente de preservación de toda esa cuenca, un eje recreación con los equipamientos existentes y por construir, un eje movilidad y quizá el eje más importante para esta clase de hoy es el eje de comunidades. ¿Por qué? Porque como una de las preexistencias más importantes están los barrios que están en el entorno del parque, ¿sí? Estos son el barrio Cochecito Estanque, ¿sí? Bueno, aparte de Coche, toda la zona de Coche que tenemos el mercado, ¿sí? Está Cochecito Estanque. Tenemos el sector en el eje Panamericana, ahí tenemos una comunidad también. Tenemos Cacique Tiuna, tenemos el sector El Bosque, el sector Las Mayas y aquí arriba Felipe Acosta. Con todas estas comunidades, ¿qué podíamos hacer? Comunidades que eran preexistentes al proyecto del parque, pero que además también nos planteaban la pregunta de cómo son las relaciones entre una comunidad y un parque, ¿no? Entre lo natural y lo social y las comunidades, ¿sí? Estas son. Claro, también esa historia de la comunidad con el Parque de la Rinconada no es nueva. La propia construcción del complejo de la Rinconada está relacionada con una historia de unas comunidades que no eran preexistentes. Esa era una zona, la Rinconada fue una zona de extensión de Caracas, ¿sí? Que se construye en los años 40 y 50 como parte de los grandes proyectos modernizadores de la ciudad, con grandes ejes viales, del cual el conjunto de los próceres es parte, y el edificio y el conjunto del hipódromo son parte de ese proyecto moderno, ¿sí? De entonces, fíjense, esto es la carretera panamericana y está recién construido el hipódromo de la Rinconada. Fíjense que apenas se ven casas por acá. Ya había casas que no se notan en esta foto, en esta zona de aquí abajo, de quienes entonces van a construir la Rinconada. Es la historia de nuestras ciudades, ¿verdad? Como los pobres construimos la ciudad, pero muchas veces somos sacados fuera del proyecto, del plan. No estamos dentro del marco que se nos vende. Entonces, bueno, la revista Life contaba con muchísimo imágenes y detalles cómo se había construido este hipódromo, que lo construye el arquitecto, un arquitecto norteamericano, ¿sí? En el cual había una arquitectura magnífica, pero dentro de esa arquitectura no se incluía vivienda para quienes habían construido el hipódromo. Sin duda, se trata de una arquitectura muy buena que nos gusta mucho en términos de estéticos y constructivos y todo lo demás, pero este es el proyecto propio de la modernidad que excluye a sectores que no encajan dentro de su estructura social. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la construcción de esa gran edificio hubo unas personas que pusieron su vida y que no aparecían en ese relato. Y bueno, tuvieron que ocupar espacios allí, no solamente para construir el hipódromo de la Rinconada, sino también para asistir a quienes lo construían, las mujeres de muchos de los trabajadores, así nos cuentan quienes trabajaron en alguna de esas construcciones, se desplazaron hasta allí, construyeron sus casitas, hacían la comida para que para que los obreros tuviesen comida en las intensísimas jornadas de trabajo, pero después también que se termina el hipódromo, son las personas que comienzan a dar servicio al hipódromo, ¿sí? La gente que lo limpia, la gente que limpia las caballerizas, que alimenta a los caballos, muchos de ellos viven en el entorno del hipódromo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí nos preguntamos quiénes eran estos, qué papel iban a jugar en un proyecto que ya entonces habíamos llamado
en el año 2014, habíamos llamado Parque Hugo Chávez. ¿Por qué merecíamos poner el nombre de comandante Hugo Chávez a este edificio si íbamos a hacer el mismo tratamiento que se había hecho antes con quienes habitan en el entorno del parque, o íbamos a hacer otra cosa? Y es que hay que recordar que la propia noción de parque y de preservación natural está vinculada a una historia concreta, ¿sí? Los parques nacionales, los parques urbanos, tienen su origen, hay debate sobre eso, y hay un origen en alguna región de China sobre zonas protegidas, pero es verdad que la tradición más importante desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista tipológico viene de los Estados Unidos, viene de este señor, entre otros, que se llama George Catlin, que nació en 1796 en Estados Unidos y que en sus viajes a la región de los indígenas norteamericanos queda fascinado por la naturaleza salvaje de los caballos, y este es un señor que era abogado y que además cuenta como uno de los principales promotores de los parques en los Estados Unidos. Los primeros parques que hay, los parques nacionales, son en parte producto de la visión de George Catlin y de gente más adelante, pero Kathleen Moore y otros señores son los que de alguna manera constituyen el imaginario de los parques como reserva de naturaleza pura, ¿no? Como la naturaleza como una cosa pura, quizá incluso natural, puramente salvaje, y en la que este señor que veía a los indígenas que habitaban en esa zona, también los veía de ese mismo modo, ¿no? Así como dibuja los caballos salvajes, dibuja a estos indígenas a quienes atribuye una condición de pureza, pero también de cierta forma salvaje, unificando en una visión paternalista sobre los indígenas norteamericanos, ¿no? Que él registra, como no sé si ustedes lo saben, pero toda la disciplina del paisaje nace en la pintura, y George Catlin es uno de los precursores en Estados Unidos de esta visión del registro de la naturaleza a través de la pintura, pero no solamente, él también tiene una aproximación antropológica y comienza entonces a dibujar los rituales y a las personas e incluso a abogar por una reserva, por crear reservas naturales en donde se mantenga la pureza tanto de la naturaleza, de los animales y de los indios, ¿no? Este es Nube Blanca, que es el primer jefe de los Iowas, dibujado en 1844, pintado por Catlin, y desde esta visión, ya les digo, paternalista. El futuro, luego de estas comunidades en las reservas, fue un futuro de penuria, ¿sí? Teóricamente se les había reservado un espacio en el territorio en el cual se distinguiera con una frontera muy clara cuál era el espacio salvaje y el espacio civilizado, y en teoría ellos tendrían ese Edén natural en el cual vivir, que fue sin duda alguna una cárcel, ¿no? Una cárcel grande, pero una zona que los ponía y los ha puesto en minusvalía y casi los ha llevado también a la extinción. Y esta idea, para superar esta visión del parque, que ya veremos más en unos minutos cómo se expresa después en la propia historia de la Rinconada, nosotros la visión era completamente distinta. Era integrar el parque en la ciudad, ¿sí? No entonces como algo aislado a preservar, no como la noción de reserva, sino como un parque urbano con límites difusos, ¿sí? La discusión en la planificación del proyecto sobre los límites del parque siempre estuvo presente, y la animaba mucho el equipo de Rogers sobre dónde podíamos evitar al máximo posible la ubicación de cercados, ¿sí? Y esto es también tiene que ver con una noción de que las ciudades tienen que, y este es un concepto problemático a partir de lo que venía diciendo antes, pero sí tienen que integrar la naturaleza y renaturalizarse de algún modo, y repito que es un concepto problemático el de la renaturalización, pero sí integrar el parque en la ciudad, integrar a las comunidades con el parque, integrarlas entre sí, e integrar la ciudad con el ecosistema natural.
porque no sé si lo he dicho, pero La Rinconada está ya en los límites de la ciudad de Caracas, en los límites, en el límite sur de la ciudad de Caracas, ¿sí? Entonces, a partir de la experiencia que nosotros habíamos tenido durante el parque, en la primera parte del parque de reconocimiento con las comunidades que había allí, echamos mano de las metodologías de planificación participativa que conocemos. Y ahí yo siempre creo que hay que hacer reconocimiento del trabajo de Hernán Peralta, eh, de quien fue quizá uno de los teóricos más importantes en Venezuela. Es chileno, pero radicado en Venezuela durante muchos años, por el derecho a la ciudad desde la planificación, desde las comunidades populares, no como únicamente como sujeto al que se le da protección, al que se protege porque está en minusvalía, sino reconocer su potencia como sujeto político, ¿sí? Como sujeto de planificación, con capacidad para planificar y diseñar. Y desde esa experiencia que habíamos compartido con algunos compañeros, como Iraida Morocoima, líder del movimiento de pobladores, José Rafael Núñez, profesor de este máster, de este diplomado, perdón, y otros compañeros más, utilizamos toda la metodología de Hernán Peralta y de Churuata, y hay un libro precioso que se llama ¿Qué hacer para saber qué hacer?, que está disponible en PDF, se los recomiendo. ¿Qué hacer para saber qué hacer? El proyecto, comenzamos a utilizar estas metodologías que pasan por el autodiagnóstico comunitario, el plan comunitario y el presupuesto comunitario, ¿sí? Esto es reconocer a la ciudad, a la comunidad, investigarla, hacer un análisis del lugar con ellos, identificando necesidades, vinculando y priorizando, y eso constituye una forma de plan, ¿sí? Articulando con las instituciones, construyendo una agenda de acciones, desarrollando proyectos con diseño participativo, y ahí nuestro equipo, ya les vamos a mostrar cómo lo hicimos, con los distintos agentes en las comunidades, con las distintas comunidades que estaban en el mundo. Entonces, estos 5 ejes de actuación, nosotros, la planificación, un resumen, un esquema muy rudimentario, nos decía que la primera fase es la de organización con la comunidad, la necesidad que en la comunidad se constituyan equipos de planificación y de promoción para desarrollar los planes y proyectos, ir a la ejecución, a la operación de alguna, a la puesta en marcha de alguna de esas infraestructuras, ¿sí? Y luego a la revisión permanente, el análisis permanente y el control de la ejecución, ¿sí? Cada uno de estos ejes iba a pasar por estas 4 fases del ciclo de gestión comunal, y lo hacíamos más o menos de esta manera. Cada uno de los ejes, cada una de las personas que participaban en las comunidades, en cada uno de los proyectos, durante la ejecución y la operación. Estos eran los dibujos sobre la necesidad de la integración urbana, y este es un esquema del ecotono urbano como oportunidad. Entonces, nosotros reconocíamos esas 3 zonas: la zona baja de la llanura, donde funciona principalmente el eje recreativo, la zona intermedia para la zona de conocimiento, y la zona de montaña para la protección. ¿Qué nos encontramos? Que las comunidades, cada una de esas comunidades que estaban en torno al parque, no estaban conectadas entre sí. ¿Sí? No había una conexión. Entonces lo que hicimos fue planificar un sistema de caminos que sirviera para recorrer el parque, pero que también sirviera para conectar esas comunidades, las distintas comunidades. Cochecito, Cacique Tiuna, Felipe Acosta. Lo que hicimos fue que conjunto con el equipo de Rogers y Arup, nos sentamos a definir cuáles eran esas prioridades, ¿no? Después de hacer un análisis en sitio con cada una de las comunidades, este señor que está aquí, de número 1, es Ramón Quintero, enlace parroquial de la parroquia Coche. Quien está aquí, el número 2, es Flavio Tejada, urbanista, jefe de ARUP, que fuimos recogiendo en estas mesas de trabajo distintas propuestas, ¿no? Como también lo hicimos para
toda la experiencia del terminal de autobuses. Las comunidades estaban muy preocupadas de cómo podía impactar el terminal de autobuses. Hicimos reuniones con con el Metro de Caracas, con el equipo del Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre de Caracas, el compañero José Franquis, que en paz descanse, también participó de esta, puso muchísimo empeño en esta tarea, ¿no? Esas son parte de las mesas de trabajo. Y a partir de la definición de esas mesas de trabajo podíamos hacer, y esto es una, sin duda una destreza y algo que aprendimos mucho del equipo de Rogers, que era pasar directamente un esquema, dibujar lo que la gente estaba diciendo en términos muy esquemáticos y ver cómo eso luego podía convertirse. Y estos son algunos esquemas compartidos entre lo que decían los distintos actores, tanto venidos de la comunidad como venidos de las instituciones, de las distintas instituciones de transporte, cómo podíamos hacer un esquema que después se convirtiera en diseño. ¿Sí? Esto es el diseño, imágenes, maquetas, e incluso, y esto era parte de las reuniones, aparecía propuestas de la comunidad. Por ejemplo, apareció una propuesta de la comunidad de Cacique Tiuna que nos decían que tenían una carpintería comunal que por alguna razón había dejado de estar en marcha, no supieron técnicamente cómo sacar el mejor partido de esos equipos. Y entonces nos planteamos que la cubierta compleja de la estación, una cubierta de madera, pudiésemos hacerla ahí en la carpintería. Esto sí suponía que adaptábamos el diseño a las dimensiones de las máquinas que teníamos allí, de las capacidades logísticas y técnicas de la comunidad, y esa capacidad logística que era de algún modo muy elemental, muy básica, incluso en algún caso precaria. Eso significaba que para poder utilizarlas y aprovecharlas al máximo dentro del diseño, apareció una cubierta compleja, ¿no? Esta es una cubierta de lo que se llama una estructura Solinger, que aprovecha a partir de pequeñas piezas, logra conformar una malla de grandes dimensiones, ¿no? Esto es. Otra de las cosas que ya esto era año 2015, comenzamos a vivir con mucha fuerza en el país la dureza de las sanciones que impuso el gobierno de Obama, que nos acusaban de ser una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? Y entonces ahí nosotros, recuerdo que en esos tiempos era la duda de qué íbamos a poder hacer con estas dificultades económicas que comenzaban a hacer, que comenzaban a hacer, a mover los recursos de la construcción del parque a situaciones y condiciones que estaban en mucho peor estado y a proyectos más prioritarios, ¿no? Entonces ahí lo que nos dimos cuenta es que teníamos que volver también aquí a hablar con las comunidades, a ver cómo podíamos dar salida a los proyectos a partir de otra lógica que no era la de los grandes equipamientos, la estación de autobuses, perdón, el estadio de béisbol y el de fútbol, sino otras operaciones. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, esta foto está tomada, la tomamos desde el edificio del hipódromo donde teníamos nuestras oficinas, y nos dimos cuenta, veíamos como cada tarde venían niños a jugar de todos los barrios de aquí del entorno, de Las Mayas, de Cochecito, incluso de Felipe Acosta, cuyas madres al salir de las clases, aquí hay una escuela que está justo aquí, hay dos escuelas justo en la zona. Los niños aprovechaban para jugar en la tarde, las madres se sentaban aquí en los bordes de estos eh, parterres, de estas islas, y aquí al lado estaba un patio de maniobra del metro de Caracas, ¿sí? Los juegos de esos niños, que cada tarde estaban una, dos, y los fines de semana, toda la mañana y toda la tarde jugando allí, nos hicieron pensar que quizá la posibilidad estaba no en esos grandes equipamientos para quienes visitarían los estadios, sino atender a quienes viven en el lugar, ¿no? Entonces hicimos un trabajo de pensar ese parque junto con los niños de allí. Hicimos asambleas con ellos. Estos son los talleres que hicimos en Las Mayas, en Felipe Costa y en Cacique Tiuna. Y esto lo organizó una pedagoga, compañera que vivía en esos tiempos en Venezuela, Camila Estigarribia, arquitecta, perdón, pedagoga argentina, junto con la arquitecta Carolina Acevedo, venida de Chile, que también estaba en Caracas en ese tiempo, junto con Siria Rodríguez, que es arquitecta venezolana,
hicimos una serie de encuentros, ¿sí? En las cuales podíamos recoger algunas propuestas y algunas de esas propuestas se recogieron. Esta es de las que más me gusta, pero se planteaban propuestas como, a partir de sueños y cosas de ellos, un paraguas de agua. Y aquí está el dibujo y aquí está lo que logramos hacer, ¿no? Nos gustaba mucho la experiencia, lo que nos contaban los chicos que vivían arriba en Felipe Acosta. Nos plantearon, por ejemplo, hacer dibujos en el suelo, ¿sí? Y luego también en esa relación fuimos conociendo a los padres de algunos de estos niños que vivían en el barrio, en el sector de Las Mallas, específicamente en el bosque, y que tenían una experiencia rudimentaria, pequeñita, de producción de plantas, unos viveros con los cuales, esto está mal ubicado aquí, ya se lo cuento mejor, con los cuales nos planteamos hacer la producción de plantas para el parque, ¿no? Estas eran las reuniones que teníamos con los padres de ellos, las reuniones que había en el otro lado del mundo, en Londres, con el equipo que estaba desarrollando el proyecto de la estación y cómo lográbamos hacer que el proyecto del parque que estábamos diseñando con la comunidad significara la coordinación con el equipo que estaba en Londres, ¿no? Esta es Teresa Galí, que era entonces decano de la Universidad de Harvard, perdón, de Virginia y después fue de Harvard, de paisaje. O sea, estábamos trabajando con gente muy competente, pero que al mismo tiempo todos reconocían la importancia del vínculo con la comunidad, ¿sí? Este trabajo que hacíamos, que se convertía en pequeños ensayos que hacíamos para el suelo, por ejemplo, a partir del proyecto con la comunidad, iba a Teresa Galí, iba al equipo en Londres, iba a nuestro equipo en Caracas, y así establecíamos un diálogo que iba desde el barrio, ya les digo, hasta ida y vuelta a estos equipos internacionales, ¿no? Ahí establecimos entonces que como criterio no dejemos de tirar residuos acá, sacamos entonces el asfalto de allí del parque para que saliera la naturaleza, el suelo, para recuperar el suelo, y ese pavimento lo convertimos en montañas, ¿sí? Y creamos una nueva topografía. Nos conectamos con la gente de la comunidad de los viveros existentes y con el profesor Prudencio Chacón establecimos un proyecto de cómo podríamos hacer que el barrio bajara a esa imagen, esa figura nos gustaba mucho, la idea permanente de que el barrio es una amenaza. Sí, y siempre aparece como una amenaza cuando vas en los barrios, el día que vas en los barrios, y para nosotros quisimos transformar esa amenaza más bien en una esperanza de que con la gente de los barrios podríamos construir un entorno mucho más natural y protegido, una cubierta vegetal para proteger y bajar la temperatura de las zonas asfaltadas, ¿no? Entonces, las zonas asfaltadas se retiraban, se sembraban, ¿sí? Estas son las clases. El profesor Prudencio Chacón, que es biólogo, logró diseñar unos módulos de producción agrícola y de mantenimiento y de gestión económica de los viveros, y con eso las comunidades nos sirvieron de 70.000 plantas. Sí, estos son los cronogramas que hicimos, llegaron en tiempo, no se les dio un bolívar como garantía de nada. Ellos cumplieron y luego no querían dinero. Y luego, entonces, significaba también que para poder tener ese suelo en buenas condiciones, era importante recoger el agua y construir una suerte de suelo esponjoso, contrario al suelo de asfalto, ¿sí? Esto es el proyecto que hicimos con el ingeniero Carlos Griffin, ¿sí? A partir de esa necesidad de hacer un parque, de recuperar suelo, de crear suelo, de irrigar el agua. Es el esquema de las aguas de lluvia, ¿sí? Y para eso diseñamos un pavimento a partir de adoquines, diseñamos un pavimento a partir de adoquines
con mayor o menor nivel de absorción, ¿sí? Que construimos mientras se iba produciendo en los viveros, íbamos construyendo, ¿sí? Y los niños, este era el equipo de supervisión que teníamos más exigente, que eran los niños que en la tarde venían a preguntarnos que cuándo le íbamos a entregar su parque, ¿no? Era el alcalde Jorge Rodríguez en la mañana, cuándo terminamos el parque, y los niños en la tarde, cuándo nos termina nuestro parque, ¿no? Esto es ese pavimento ya culminado, ¿no? Y esto es lo que hay allí. Debajo de eso hay alcorques con flores cultivadas, césped, volardos prefabricados, todo un esquema material organizado según por donde, por la topografía muy leve pero existente de escorrentías de las aguas para aprovechar las aguas, ¿no? Esas aguas que eran de las cosas que más nos pedían los niños, ¿no? Que hubiese un parque de aguas, de fuentes, y que hubiese una piscina, por favor. Ya saben lo difícil que es acceder a una piscina. Hoy en día el parque lo mantiene, estos son los dibujos que hicimos en el suelo, dibujos de distintos juegos que hicimos, amplificamos con ellos, están muy activos, pelotica de goma, o sea, hay una serie de juegos allí. Hicimos canchas de distintas durezas, de grama, de concreto, de arena. Y bueno, el parque lo sembramos con la gente de la comunidad y lo mantenemos con la gente de la comunidad. Ese equipo de mantenimiento de los viveros que se creó entonces fue un equipo que luego dio servicio a otros parques de la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que en principio teníamos una zona muy dura con 93% de asfalto que convertimos en 75% de áreas verdes y 25% de otros materiales, ¿sí? Esto es una foto general. Pasamos de esto, perdónenme que me vuelva para que lo vean, de esto a esto. De algún modo una renaturalización, ¿no? Que se dice ahora. Entonces, lo que nos decían los que venían a trabajar cada día al parque, nos decían, es que nosotros antes, esto es tomado desde una de las casas de los compañeros que están allí arriba en el sector del bosque. Nosotros antes allá abajo teníamos un estacionamiento y ahora tenemos un parque para nuestros hijos. Entonces, nos agradecían y nosotros a ellos haber construido este parque, ¿no? Esta primera parte, el que llamábamos el jardín de los primeros pasos, ¿sí? Primeros pasos del proyecto, era lo que estábamos haciendo al principio, jardín de los primeros pasos porque era los primeros pasos en nuestra relación y porque además era un parque pensado para quienes daban sus primeros pasos, tanto en el preescolar que estaba aquí a un lado como en el colegio, aquí a la derecha. Desde la montaña, además, también nuestra relación de ir y subir a la montaña y de convocar a los niños, conocimos a otro grupo, ¿no? Ahí conocimos a los niños primero, a sus padres y abuelos, y luego también conocimos a sus hermanos mayores, a los padres jóvenes, que eran los jóvenes, un equipo también muy joven de muchachos de entre 17 24 23 años, que nos preguntaban, oye, ¿y cómo podemos hacer nosotros para participar? Nos gustaría, pero no lográbamos todavía encajar de qué manera podíamos hacerlo. La verdad es que una de las cosas que nos dimos cuenta analizando la montaña es que, y esto no lo decía la comunidad de Cacique Tiuna, es que había unas cárcavas importantes en esta, no sé si se ve mi mouse, pero en esta zona de aquí hay unas cárcavas importantes que se habían producido con la construcción de esta vía que conecta Panamericana, esto por aquí arriba viene la Panamericana y aquí arriba Vallecoche. ¿Sí? Allí nos encontramos con unas cárcavas que con el profesor Prudencio Chacón y otros equipos nos dimos cuenta que era importante atender, pero no desde una perspectiva de obra civil solamente, sino que nos planteamos hacer uso de sistemas de bioingeniería. Y allí, este es un dibujo de Carolina Acevedo, por cierto, y nos dimos cuenta de la importancia de pensar un paisajismo para esto, un paisajismo no ornamental, no puramente ornamental, sino un urbanismo, un paisajismo que está pensado como ecosistema. Y es que, y aquí quiero también notar de nuevo
cómo algunas teorías más de preservación de entornos naturales están más vinculadas a cuestiones pictóricas, estéticas, ¿sí? A una idea de la montaña como un verde solamente, como una superficie verde de bosque, pero que esta noción llega a ser contraproducente para una concepción integral de la naturaleza, ¿no? Y trae consecuencias. Por ejemplo, en este caso, durante los años 60 y 70 se sembraron en estas laderas bosques de pinos y de eucaliptos. Esto con una idea, por cierto, de los Estados Unidos, de cómo debía lucir un bosque, ¿sí? Entonces, esta concepción puramente pictórica, ¿no? Y de contemplativa de la naturaleza, supuso que en el tiempo esto significó un empobrecimiento de los suelos que ha hecho que toda esta ladera, que en teoría era muy sana y muy verde, no era ni natural, no era un ecosistema propio del lugar y permanentemente con lluvias sufría deslaves. Lo que nos planteamos fue revertir este proceso a través de una nueva concepción del paisaje y se planteó conjunto con Teresa Galí a través de un estudio que se hizo que se llama La historia de la montaña en la Rinconada, cuál serían las plantas que deberíamos sembrar allí, ¿no? Las especies que deberíamos sembrar. Y una de las cosas a la que llegamos en conclusión es que los viveros podían apoyarnos sembrando vetiver, que es una especie, una gramínea, cuyas raíces estabilizan las laderas, y nos lo planteamos incluso como una política para el municipio de poder estabilizar zonas inestables, taludes inestables con esta especie, ¿no? ¿Qué, qué ocurre? Que teníamos los viveros, pero no teníamos los caminos para ir a sembrar la montaña, las rutas para ir a sembrar la montaña, ni quienes lo pudiera hacer. Entonces ahí apareció algunas personas, algunos jóvenes, y en especial un equipo donde está Eder Blanco, Dani Ramos y especialmente Eliud Baudin, que son quienes rápidamente nos captaron y nos sumaron a una causa de muchos años que ellos tenían allí, que era la de hacer unos senderos de bicicleta. Lo estuvimos analizando con ellos, vimos que era factible y nos servía no solamente como posibilidad de estabilizar, sino como otro inversión, una polo recreativo, una oferta de recreación sin mucha inversión. Entonces, bueno, nos lo planteamos, hicimos algunos trazados, recorrimos, esto es parte de los recorridos de reconocimiento que hicimos con la comunidad. Y lo único que pasó es que teníamos la dificultad que entre la comunidad de Cacique Tiuna y la comunidad de Felipe Acosta, entre los jóvenes había conflictos territoriales gravísimos, ¿no? Había habido incluso en algún momento enfrentamientos que llegaron, nunca lo vimos, pero nos dijeron a disparos, o sea, había una situación muy tensa. Entonces, nos tocó comenzar a hacer reuniones en un lado y en otro. En ambas urbanizaciones estaban de acuerdo en hacer el recorrido, la ciclorruta, pero no se querían, pero ni ver, ¿no? Ninguno de esos grupos de jóvenes. Entonces, lo que comenzamos a hacer reuniones entre unos y otros y dijimos, bueno, mira, comencemos, unos por arriba y otros, unos desde Felipe Acosta en la parte alta y otros en Caciquetín en la parte baja y ya nos iremos viendo. A ver qué pasaba. Casi que volteando para otro lado. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo las propias necesidades de restaurar, de hacer esos caminos, de ampliarlos y de construirlos conjuntamente, la necesidad se impuso, la naturaleza se impuso, la realidad se impuso más allá del conflicto territorial simbólico, ¿no? Porque se creían que eran y no, y las necesidades eran más o menos las mismas y las descubrimos ahí en el terreno. Y eso hizo que se crearan vínculos fuertes que aún hoy se mantienen y que han hecho que esta comunidad reconocía también en su propia historia algunos elementos culturales como nosotros sabemos tejer, ¿cómo podemos hacer tal cosa? No, es que nosotros somos orientales y podemos tejer una red para la protección y eso lo hicimos, ¿no?
conjuntamente, es la red de protección de las ciclorrutas de montaña, que son estas ciclorrutas de montaña. ¿Sí? Allí el equipo de La Fuga ha hecho en el tiempo muchísimas actividades. Ya hoy en día, y les voy a poner un video de eso, ya hoy en día han traspasado incluso los límites de aquí del Parque Hugo Chávez y están haciendo experiencias como esta en otros lugares, ¿no? Termino ahora, una hora creo que justa. Eh, Y quería decirles que lo que parecía entonces un sueño, que era, ¿podemos hacer una piscina en un estacionamiento? Que fue la pregunta que nos quedó después de la primera reunión con los muchachitos de todas esas escuelas. ¿Podemos hacer una piscina? Es una locura. Bueno, pudimos hacerla a partir de sus dibujos, del dibujo de Gerson, que fue el que propuso entonces hacer una piscina. Hicimos una piscina. eh, Quedan pendientes algunos proyectos, ahí está planteada se ha seguido en todo este tiempo, se han seguido, se construyó el estadio de béisbol, funciona maravillosamente. Están pendientes los proyectos de vivienda que la comunidad del Bosque planteó, seguramente superando el asedio criminal que nos tienen como país, ¿no? Por ser esperanza, justamente, no por ser amenaza, podemos tener la esperanza de avanzar con proyectos de este tipo, ¿no? Eso es todo. Quería ponerle solamente el video. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? A nosotros la guerra también nos atravesó el corazón. Mi nombre es Eder Blanco, soy cantante, compositor, diseñador y filmmaker y bueno, soy fundador del proyecto La Fuga. Mi nombre es Dani Ramos, venezolano de pura cepa. La historia que les cuento es de mi proyecto La Fuga. Hola, soy Jefferson Milano, atleta olímpico de MX Racing y me encuentro aquí en La Fuga. Mi nombre es Eli Baudín, el hijo de Nereida, pertenezco aquí al equipo La Fuga, es un proyecto que estamos desarrollando aquí en La Rinconada, ahí mismito, cerquita del Poliedro. Bienvenidos a La Fuga. Sí, nos encontramos acá en el kilómetro 7 de la carretera panamericana, en el urbanismo Felipe Acosta. Bueno, en este urbanismo fue donde se desarrolló el proyecto La Fuga, un proyecto que a punta de pico y pala, nosotros hicimos la primera ruta de descenso, que es de enduro, de bicicleta de montaña. Desde el año 2014 estamos aquí forjando, construyendo ese sueño, trabajando para lograr lo que soñamos. Después que nosotros hicimos nuestra primera válida, que estábamos bien contentos y eso, bueno, empezaron a llegar los años duros, los años difíciles, los años de guerra económica y bueno, nos fuimos, digamos, en debacle, porque luego también vino la pandemia, un país que no estaba obteniendo ingresos, obviamente era muy difícil nosotros poder desarrollar un proyecto como este. Estoy aquí como uno de los jóvenes más que ha regresado a este país después de un proceso migratorio, que en mi caso duró poco, pero fue el aprendizaje que me hizo crecer también desde otra frontera. Y me acuerdo ese día que vengo pasando con mi moto, me espicho y viene Casa Militar y me dice, no, 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 por aquí no pueden pasar, por aquí no pueden pasar. Y yo le digo a mi esposa, yo le digo, yo sí, yo creo que este es el presidente. Me dice, que Maduro nada, apúrate, arregla esta moto, que los niños están solos. Y entonces de repente ella me pega un grito y me dice, Liu, ¿qué es Maduro? ¿Qué es Maduro? Y yo cuando volteo así, el presidente baja el vidrio. Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Me dice el presidente. Presidente, mire, nosotros tenemos un proyecto que empezamos en el año 2014. Y el club habló del proyecto y después de ese tweet, bueno, acá se han abocado distintas instituciones, varios compañeros a apoyarnos. Cuando escuché eso, mi corazón me latió fuerte porque vi que era la oportunidad de que el sueño se concretara. Desde ahí para acá empezó como que dice el milagro de La Fuga. Gracias, gracias. Se permitió concretar la primera fase de ese proyecto, que cuenta con 5.4 kilómetros, cuenta con container, con un café, 2 baños y algunas dotaciones de unos equipos audiovisuales para nosotros mostrar y visibilizar lo que hacemos a un año de habernos encontrado con el presidente.
pronto estaremos aquí inaugurando las fugas con la zona juventud y creo que será un espacio grandioso. Gracias, presidente, porque el presidente Nicolás Maduro nos devolvió la esperanza. Le devolvió la esperanza a todo el equipo de la fuga, a toda una comunidad como la es el Felipe Acosta, y hoy por hoy, bueno, estamos allí ejecutando lo que es el proyecto. Presidente, usted es la energía, usted es la esperanza, y no es un secreto, para nadie es un secreto que la esperanza está en la calle, y esa esperanza es Nicolás. Vale la pena regresar y vale la pena resistir un poco más por esa Venezuela que soñamos todos. A Caracas le hacía falta un espacio de fuga, un espacio de sueño. Y aquí lo tenemos. Vale. Bueno, hay dos videos más, los dejaré los compartiré a través del canal de la escuela. Ya les digo, fue una experiencia que parte de una concepción política del territorio, ¿sí? Como espacio de construcción popular, de planificación popular, de diseño popular, y que nos obliga a considerar a quienes construyen la ciudad como su sujeto transformador y de derecho, ¿sí? Este, si tienen alguna pregunta, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Franklin. Vale, bien, usted mencionaba al inicio, bueno, hace un ratico en su presentación, ciertos ejes que tenían que ver con el tema de planificación. Sí, Bueno, a nosotros se nos ha mencionado que este diplomado está orientado a lo que es la planificación vinculada con los parques nacionales. Ahora sí, bien, los parques nacionales, en el caso de Venezuela, aunque se conversó en la clase anterior, es decir, la semana pasada, que el decreto 276, o con su nombre más largo, que ya todos lo conocemos, es obsoleto porque es viejo, porque tiene mucho tiempo, sigue siendo la normativa vigente para su administración y manejo. Entonces allí tenemos 8 zonificaciones. Tenemos protección integral, primitivo silvestre, ambiente natural manejado, recuperación natural, recreación, servicios, interés histórico, cultural, paleontológico y amortiguación. Adicionalmente a eso, tenemos lo que se conoce o se menciona en el artículo 9 como lo que son las poblaciones que pueden permanecer dentro de los parques. Allí se habla de que deben tener 50 años o más de tradición legal, porque bueno, sus medios económicos, culturales y tradiciones de alguna forma contribuyen a lo que es la protección de los ecosistemas. Algo así, palabras menos, palabras más, es lo que menciona el decreto. Ahora bien, a ese uso se le menciona como uso poblacional autóctono o poblado turístico. Eso tiene sus normativas, tiene su manera de desarrollarse, y ya allí está la forma en la que deberíamos o en la que podemos planificar hasta el momento mientras no haya una ley nueva, un reglamento más nuevo. Adicionalmente, Venezuela en 1940 suscribió lo que es la Convención de Washington sobre Parques Nacionales, que en realidad su nombre es Convención para la Protección de la Flora y la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales en los Países de América, donde está establecido lo que es la creación de los parques nacionales, o en este caso parques naturales, como se le mencionaba en ese momento. Aquí quiero llegar con todo esto, que aunque hay, digamos, estrategias nuevas, ejemplos nuevos, realidades nuevas que se han estado implementando, los parques que administran parques tienen una normativa, y en función de esa normativa es que supongo que se debería planificar. Ustedes nos están mencionando herramientas nuevas de planificación que están muy bien, que está bien que sean actualizadas, pero mientras no tengamos una ley nueva, ¿cómo utilizamos eso que ustedes nos mencionan para desarrollar programas de planificación si simplemente no lo podemos utilizar? Entonces es como, o sea, planificar sobre algo que en teoría es inexistente para nosotros, que no lo podemos aplicar del todo. Y vuelvo al tema de lo que son las poblaciones autóctonas o las poblaciones que pueden estar cerca de los parques, porque incluso allí también
hay un capítulo, que es el capítulo 7, donde se habla sobre la circulación dentro de los parques y se habla de que Jim Park es quien establece los canales de comunicación y todo eso. Y bueno, teniendo todo eso en cuenta, es importante saber hacia dónde vamos con el diplomado en cuanto a lo que tiene que ver con planificación, porque esas son las herramientas con las que contamos, esas son las normativas con las que contamos. Y recibir la información que después no podamos utilizar, no sé, me parece algo contradictorio porque no está en nuestras normas. Entonces, bueno, mi pregunta va orientada a eso. ¿Hasta qué punto vamos a utilizar estrategias nuevas o podemos utilizar estrategias nuevas y en qué momento vamos a abordar las que tenemos y cómo podemos de alguna forma adaptarlas a lo que necesitamos hacer para el desarrollo del diplomado y en consecuencia el aumento de conocimientos y capacidades? Gracias. Franklin, fíjate, el caso del Parque Hugo Chávez no aplica porque no es un parque nacional, ¿no? Comenzando por ahí. Y yo soy consciente de la responsabilidad que tiene Imparque como institución del Estado de que tiene que preservar y cumplir la ley, sin duda. Ahora, nosotros sabemos que, y tú lo has mencionado antes, que algunas leyes, eh, independientemente de que nos lastren, tienen que ser cumplidas, ¿sí? Pero es verdad que tenemos que tener siempre una perspectiva crítica de todo. Ahí el gran reto está en evaluar cuál es la situación de las comunidades y los parques nacionales. Tenemos un diagnóstico de eso, ¿verdad? Hay un diagnóstico actualizado de esa situación. Podemos conseguir conjuntamente con las comunidades, existe un diagnóstico mutuo entre comunidades e instituciones. Es posible ver dónde están los puntos algunas de esas comunidades habitan dentro del parque. ¿No es así, Franklin? Entonces, si esto es así, lo que corresponde, el reto está en superar la parálisis que a veces producen las leyes. No estoy diciendo incumplir las leyes, porque lo que ocurre es que muchas veces esa parálisis supone también deterioro, ¿sí? Es decir, el limbo legal a veces es la oportunidad también que algunos aprovechan para actuar según los intereses más particulares, ¿no? Yo creo que, de lo que se trata, yo no soy un especial, yo soy profesor de la Escuela Venezolana de Planificación, pero los especialistas en parques son ustedes. Nuestro aporte puede ser metodológico en cuanto a cuáles son las herramientas que tenemos para saber qué hacer en determinadas en condiciones de conflicto, ¿sí? El territorio siempre es conflicto, Franklin, siempre. Entonces, aparte de la ley, podemos utilizar instrumentos, por ejemplo, como el trabajo de Hernán Peralta, ¿sí? Tenemos este curso y probablemente el próximo para poder evaluar algunas herramientas metodológicas y saber qué hacer, ¿sí? Conjuntamente, comunidades, institución y equipos técnicos como puede ser el equipo de profesores de la Escuela Venezolana de Planificación. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, como instrumento nos dimos cuenta que era posible el parque comunal, lo llamamos como un buffer, ¿sí? En torno al parque, en donde tiene que haber una limitación clara de cuáles son las zonas que se pueden ocupar. Por ejemplo, la idea de los viveros fue también una estrategia de las comunidades que estaban dentro del parque porque temían que había venta de terrenos de gente interesada de urbanización pirata en torno a, a los parques, ¿sí? Y ellos proponían la siembra de bosques, ¿sí? En torno a la comunidad para preservarla de esas ocupaciones que se estaban produciendo, ¿no? No sé si queda respondida, pero bueno, forma parte, como esto no es una clase y ya está, sino que vamos a tener un curso para trabajarlo,
Lo que creo que se trata es de evaluar los distintos aspectos, instrumentos metodológicos que tenemos de planificación participativa. ¿Alguien más? No sé, Franklin, si de alguna manera, seguramente no, eh, puedo responder a tu inquietud. Sí, claro, yo, o sea, yo entiendo su postura. El tema es que incluso el tema de planificación de nuestros parques, no es que la ley nos limite o genere vacíos, es que a veces se choca incluso con otras instituciones del mismo estado. Por ejemplo, nos ha pasado acá en Lara con el tema de mincomunas o algunas alcaldías que no entienden de alguna forma la responsabilidad o las competencias de Imparques en la administración de estos espacios. Entonces, se choca porque, bueno, se dan que si algún crédito o alguna autorización o en alguna alcabala no se les dice que no porque, bueno, X, son amigos de alguien o lo que sea. Y eso genera choques porque al final es Estado contra Estado chocando por un territorio. Entonces, ¿quién tiene la razón o por qué Imparque siempre es el que queda de último? Eso sí ya lo digo como punto de vista personal. O sea, hay otras instituciones que no administran nuestro territorio pero parece que tienen más peso. Entonces, no puede ser que en parques que tiene, por ejemplo, cuando uno va a crear un parque, cuando se decretan los parques, previamente se hacen censos. Se hacen censos para determinar las poblaciones que vivían antes, ya sea una persona o sea una comunidad mucho más grande, y hay registros de eso. Y en los mismos manuales de procedimiento se tiene establecido que esas comunidades no deberían crecer. Si tienes una vaca, no puedes tener dos vacas y así sucesivamente. Ahora bien, sabemos que han crecido, sabemos que se han degradado ecosistemas, sabemos que se han otorgado créditos, sabemos que han pasado un montón de cosas. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué en parques, en el tema de planificación y de estrategias, parece ser siempre el que queda de último, cuando las áreas que administra son las que permiten que la sociedad funcione? ¿Por qué? Porque los parques generan agua, oxígeno, regulan el clima, nos brindan un montón de servicios ambientales. Entonces, teniendo eso en cuenta, hablando de planificación, sería interesante también abordar el tema de las competencias y la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, hay pasivos ambientales, hay impuestos, hay varios elementos que de alguna forma podrían ayudar a la administración y manejo de estos espacios si las otras instituciones entendieran la responsabilidad que tienen o la responsabilidad que tienen parques para con ellos. O sea, si yo no protejo un parque que genera agua, las comunidades que están aguas abajo se van a ver afectadas. Entonces, no puede ser que en instrumentos de planificación no haya quizás un buen presupuesto o una coparticipación en lo que es el resguardo de estos espacios. Pero cuando se genera el problema, cuando el incendio forestal se genera, cuando las cuencas se degradan, ahí sí es culpa de Imparque. Más nadie dice nada. ¿Ves? Entonces, ese punto es importante manejarlo para entender cómo planificar en función de esa misma realidad. Cómo dejamos de chocar entre instituciones, cómo dejamos de chocar con comunidades incluso, porque las comunidades ahora, bueno, no, es que yo no sabía que eso era parque. Y tienen, no sé, 50 años viviendo ahí en el límite y cada temporada de incendio crecen un poquito más. Entonces, obviamente que saben. Pero entonces, el vacío legal no es de nosotros, es de otras instituciones que actúan o deberían actuar fuera de los parques, pero no lo hacen. Entonces, cuando crecen hacia el parque, se convierte en el problema de imparques y después es más difícil manejar porque la otra institución nunca le dijo nada y ahora nos toca a nosotros decir algo. Pero como quizás el Ministerio de Comunas no dijo algo, entonces ahora, ¿por qué tú sí me vas a venir a decir que no puedo? Bueno, entonces es un choque constante que no nos ayuda a avanzar y eso genera consecuencias negativas para los parques en general. En el caso de Lara, nuestros parques limitan en comunidades rurales, no tenemos comunidades urbanas, bueno, quizás el Trepaima un poco, pero en líneas generales eso es lo que pasa. Pues. O sea, cada incendio se crece un poquito más, cada temporada seca se crece un poquito más y además del tema de recursos que, bueno, dificulta un poco el monitoreo en ciertos espacios. Pero es eso, pues, es planificar en función de esa realidad, es planificar en función de entender las competencias de cada institución dentro y fuera de los parques para que eso no sea una consecuencia negativa para los propios parques. Gracias. Fíjate, Franklin, y le damos la oportunidad a otro más, fíjate. Mi experiencia es
que estuve en la alcaldía de Caracas muchos años, que los espacios más productivos, más fértiles para la producción de propuestas útiles, no resultan de una única visión de, porque todas las instituciones, cada uno piensa que es más importante, Franklin. La alcaldía piensa que es más importante, Imparques puede llegar a pensar que es más importante. Entonces, ¿cómo superar esta visión parcial y conseguir una visión integral? Por supuesto, desde la perspectiva de la crisis ambiental en la que nos conseguimos. ¿Sí? Tenemos que partir de allí, que es una realidad que nos impacta a todos. Pero, pero la realidad es bastante más compleja. Donde uno ve parque, otro ve prado, otro ve campo, otro ve terreno, otro ve lote de parcela. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo poder construir una visión que satisfaga toda la complejidad? ¿Sí? La gente necesita comer, necesita agua. Entonces, construir una visión integral, yo creo que se produce en espacios de planificación participativa donde todas las instancias, donde todas las instancias de gobierno y comunitarias participen y poder construir allí una visión compartida y resultante de todo. No existe. Fíjate, la idea del parque natural prístino y puro creada en los Estados Unidos no ha servido. Es uno de los países más contaminantes, es uno de los países que tiene incluso un colonialismo naturalista, ¿no? Que van protegiendo a todo el mundo por ahí. Entonces, cuidado con las visiones que son de protección absoluta, ¿sabes? No, hay que poder construir una alternativa que sea social, natural, económica, que sea viable. Y yo creo que eso tenemos un marco teórico que es el del ecosocialismo, en el que creo que podemos construir alternativas. Y bueno, creo no, nos toca necesariamente construir alternativas. Si te parece, le damos oportunidad a alguien más. Muchas gracias, Franklin, por tu participación. ¿Será Hilda? Hola, hola, muy buenos días. Sí, buenos ¿Me días. escuchan? Sí, Hola, hola, mi nombre es Hilda, gerente general de Parques Nacionales y Monumentos Naturales y bueno, profesora invitada a este diplomado. Sí, bueno, estoy escuchando atentamente los comentarios de los colegas de Imparques, por supuesto, y también de usted como profesor. Fíjense, les cuento así rapidito un trabajo que hicimos en el año 2002 en el Parque Nacional Morrocoy, donde tiene 8 centros poblados dentro del Parque Nacional y cómo a raíz de lo que fue la actualización del plan de ordenamiento, reglamento de uso del parque, nos dimos cuenta que efectivamente había que hacer una tarea un poco más dedicada y más profunda para los centros poblados. Y nos dedicamos a ir uno a uno junto con las representantes de las comunidades y representantes de la población a abordar lo que es la planificación de esos pequeños territorios que están dentro del gran territorio de un parque nacional. Porque los parques nacionales de Venezuela, prácticamente el 90% de los parques tienen población adentro, quedaron con las poblaciones adentro. Nuestro sistema de parques nacionales es una combinación entre el esquema de los Estados Unidos o el esquema americano y el esquema europeo. Entonces, bueno, y esto lo digo un poco pensando en los últimos comentarios que han hecho. Entonces, bueno, eh, cuando hicimos esta tarea, nos planteamos este compromiso tan importante de elaborar los planes de sitio de estas comunidades. Todas las comunidades participaron, todos los representantes de las comunidades participaron y generó una agenda muy, muy interesante, una agenda que hablaba sobre servicios públicos, una agenda que hablaba sobre planificación más detallada del territorio, una agenda a una escala muy, muy local. ¿Qué hizo en Parques en ese momento? ¿Cuál fue la estrategia que aplicó la institución en ese momento? La estrategia que aplicó fue vincular todas estas iniciativas que tenían las comunidades, que tenían carencia o que tienen carencia de servicios como agua, electricidad, aseo, desechos sólidos. Y la idea o lo que hicimos fue que la institución articuló con las alcaldías y con los gobiernos locales para atender esta situación. ¿Por qué? Porque la propia institución, o sea, el objetivo de la institución de Imparques no es proveer de servicios públicos a las comunidades. ¿Me explico? Entonces, y por eso es que hablo mucho
estas herramientas tan necesarias, herramientas, instrumentos metodológicos tan necesarios para poder abordar tanto el propósito del Parque Nacional, que tiene unos servicios ecosistémicos muy importantes, pero también el propósito de esas comunidades. Entonces, la articulación entre la institución y las alcaldías, los gobiernos locales, los consejos ecosocialistas y todo esto nos va a permitir seguramente en el próximo devenir poder atender esas demandas que tienen estas comunidades locales que están presentes en los parques nacionales. Entonces, bueno, quería hacer este comentario porque así como lo hemos hecho en Buenísimo. Morrocoy, también lo hemos hecho en otros parques nacionales históricamente. Solo que efectivamente ahora el desafío es hacerlo con las nuevas herramientas, no con las nuevas leyes, sino con las nuevas herramientas que nos está diciendo el Plan de la Patria y también la Misión Madre Tierra. Entonces, bueno, eso lo quería complementar y yo espero poder, cuando me corresponda dar mi intervención en mi clase, pues poder seguramente discutir un poco a más profundidad este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Hilda. ¿Alguien más? Si alguien más quiere participar. Bueno, visto que nadie más quiere participar, si les parece, podemos cerrar la sesión. Valquiria. Vale, bueno, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en las próximas sesiones. Hasta luego. Buenos días. Ah, hay alguien que levanta la mano. Luis Vázquez, Monagas. ¿Sí? Luis, tienes ¿Se el... escucha? Ajá, ahora. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, excelente y bendecido día para todos, compañeros. Bueno, de verdad un placer. No me pude conectar esta semana pasada, bueno, debido al tema luz, pues todos sabemos la problemática que tiene cada uno de los estados y los sectores. Más sin embargo, a simple vista puedo comprender la dinámica que estamos viviendo, pues. Estamos viviendo en un mundo que está en proceso de cambio, ¿verdad? Y estos conocimientos que usted nos está vaciando acá nos sirven como herramientas, como ya usted lo mencionó. Y más que el taller es conocer cómo funciona el desarrollo, pues, de las comunidades, cómo la comunidad dentro del parque nos puede beneficiar, nos puede ayudar, en vez de verlo como un problema. Aunque como estábamos hablando, hay leyes que también privan muchas cosas. Más sin embargo, usted pudo hablar también del manejo del área de lo que llamamos el espacio, el área espacial, pues. El estudio de la zona montañosa, el ecotono, todas estas cuestiones, pues, mucho más que de repente llevarla a nuestra área porque se ve un poco complicado, es como tener el conocimiento para en algún momento implementarlo. No sé si estaré en lo correcto. Sí, Ese fíjate. sería... Sí. Termina, Luis, por favor, perdona. ¿Cómo? Sí, no, lo que quería decirte, que un poco es el mismo ánimo que le planteaba Franklin, nosotros no estamos planteando aquí un manual de gestión, planificación y operación de parques, ni muchísimo menos. Estamos poniendo una experiencia que también rompe un poco con una visión de la planificación desde arriba, ¿no? Exactamente. Y de la gestión exclusiva de todo del espacio a partir solamente de la institución. La gerente Hilda
antes decía la necesidad de articulación institucional, que es clave. Es que si no, si las instituciones no nos articulamos, ¿cómo podemos exigirle a las comunidades que están abajo a veces atendiendo distintos lineamientos y no es claro las políticas? Entonces, la importancia de una articulación institucional en el territorio junto con la comunidad es clave, ¿sí? Esto Exactamente. nosotros estamos poniendo, quería mostrar un ejemplo, pero lo importante es buscar los instrumentos metodológicos para integrar a la comunidad dentro, a la comunidad que viva dentro del parque, la que está en su entorno, poder integrarle las dinámicas de protección, que no pueden ser Excelente. cerradas, rígidas, porque no funciona así. La propia naturaleza no funciona así, ¿sabes? Con protocolos cerrados y normativos. La planificación normativa ha demostrado en el tiempo que quien ha servido a intereses particulares, ¿no? Entonces, planificación estratégica, planificación popular y participativa, y articulación institucional del Estado comunal, además, ¿no? Y además, es lo que decía la gerente, tenemos Plan de la Patria, tenemos Misión Madre Tierra, tenemos también unos instrumentos que tienen que orientarnos. La visión que muchas veces persiste sobre el territorio como la naturaleza, como un territorio, un Edén puro, inhabitado por las personas, ¿sabes? Es problemática y no ha servido, además que es falsa, además, ¿no? No ha servido para la protección de la naturaleza y más bien nos ha sumido en una tremenda crisis. Bueno, mi profe, excelente ponencia. Muchas gracias por la aclaratoria. A ti, Luis, por tu participación. Carlos Guariguata. Adelante, Carlos. Buenos días, profesor. ¿Me oye bien? Le oigo y le veo. Ok. De verdad que este es un tema que de una forma u otra genera disyuntiva, pues, o sea, lo que estamos por aquí oyéndolo a usted y lo que de una forma u otra tenemos como años de lucha por la parte de la preservación de nuestros entornos, sobre todo los habitats. En este caso estamos hablando específicamente de los parques nacionales. Me preocupa, ¿verdad?, que dentro de su concertación hay temas que uno, de un punto de vista, ve como que de una forma u otra puede generar no lo que estamos buscando, sino como que vamos para atrás, o sea, problemas dentro del parque. Yo entiendo que una cosa es cuando se crean parques nuevos bajo un estudio social, bajo una nueva tecnología, bajo un nuevo enfoque, bajo todas unas disciplinas nuevas, pues. Pero llevar eso a los parques ya viejos, donde ya existen todos unos antecedentes, donde cada parque tiene su propio dinamismo social en su entorno y biológico interno. Si nosotros estudiamos un poco, ya hice una reseña sobre los parques nacionales, pero si nosotros nos evaluamos un poco hacia lo que es los parques nacionales, como se iniciaron en nuestro país, muchos de esos parques tuvieron poblaciones, y eso lo sabemos. Pero ¿por qué se generaron las figuras de parque? Porque las situaciones antrópicas que se generaron allí, con el tiempo, se fueron observando a que iban mermando las riquezas biológicas que estaban, se iban degradando cada vez más. Entonces yo digo, en esos tiempos se podría decir que había como un parasitismo dentro de esas áreas verdes. Hoy en día, por lo que se está planteando, yo lo veo desde el punto de vista biológico como un mutualismo, donde existan un equilibrio entre lo urbanístico y lo ambiental. Pero ahí es donde está el detalle, y Franklin lo planteaba. Aquí hay situaciones donde se toman acciones desde el punto de vista más arriba de las instituciones. No es una cuestión de que se casen las instituciones y convengan las instituciones, se respeten los espacios de las instituciones, sino que hay imposiciones de otras instituciones sobre Imparque. Comprendo muy bien lo que dice el compañero Franklin y estoy seguro que otros compañeros de Imparque
también está de acuerdo con eso. Cuando ellos ven que de golpe llegan situaciones dentro de los parques que hay que hacer, que hay que acatar porque viene de arriba. Yo tengo mi experiencia aquí en la zona de Guatopo, pues yo tengo años de lucha en la parte ambiental, sobre todo la zona sur de Guatopo, cuando se implementaron los famosos nudes dentro de los parques nacionales. ¿Dónde están los resultados de esas nudes? ¿Qué se hizo con las nudes? Se habla, yo entiendo que usted de repente tiene una visión generalizada, donde se plantean sueños que no son malos, pero esos sueños tienen continuidad, me pregunto. Esos sueños en verdad, como se dice, dentro de la planificación, la organización y todo eso, se lleva a cabo con sumo cuidado, se estudian en verdad las realidades de cada uno, porque cada región, dentro de un mismo parque, así sea una misma bioregión, por el lado norte es diferente por el lado sur, por el lado sur es diferente por el lado este, por el lado este son diferentes por el lado no, oeste. Y entonces, yo considero que lo urbanístico, en este caso, dentro de los parques ya que ya están conformados, es ayudar, en verdad, a las políticas que maneja el Estado, que ya está establecido por parte del Estado en cuanto al resguardo, protección de los parques. Me explico. Los parques están creados y tienen una sección hacia la parte investigativa. No existe estructura que ayude a esa parte investigativa. Los parques están creados y diseñados para la parte de recreación. Muchos parques tienen las áreas abandonadas de recreación. Entonces, ahí es donde yo considero en verdad que se debe entrelazar esa parte social, esa parte urbanística y esa parte protectora, donde, cómo no, las comunidades aledañas se aboquen de una forma a tener protagonismo en recuperar sus parques, en recuperar las áreas verdes, en recuperar sus zonas de recreación, en recuperar lo que es el dinamismo propio entre lo social y lo ambiental que se da en ese entorno. Pero ojo, no con idea de que después ellos tengan derecho a poblar las áreas, intrometerse más, ampliarse más. También hizo énfasis, claro, cada individuo en nuestra zona, si están dentro de una comunidad, perfecto, tiene sus propias necesidades, el hambre, por decirte que es una de las cuestiones que los parques nacionales, dentro de los pocos focos que tienen dentro, las comunidades ubican esos espacios por la parte agrícola y cada año expanden sus fronteras agrícolas. Eso es verdad. No hemos buscado solución al respecto, no se ha logrado solucionar al respecto. Pero también nosotros sabemos, y eso no lo puede, digamos, afirmar los compañeros que están hacia la zona sur del país, los parques nacionales de Gran Canaria y todas esas cuestiones, que hay comunidades indígenas que son originarios de la zona, que han abierto contacto con nosotros, pues por decirlo así, los criollos, como nos llaman, y hoy en día han visto que a pesar de todo ese enlace social, de toda esa comunicación, o esa convivencia, han decidido volver a regresar selvas adentro, porque ven cómo se ha deteriorado, porque ven cómo se ha contaminado incluso su propia sociedad, rompiendo esquemas propios y en busca de proteger sus orígenes, como visión de las cosas, han regresado internamente y se han aislado nuevamente. Entonces, ojalá Dios mediante se lograse ese mutualismo que usted plantea, pues, o que yo estoy planteando entre lo urbanístico y lo ambiental, pero orientado a lo que estoy planteando, o sea, orientado a recuperar, a embellecer. Y cuando nosotros veamos, digo yo personalmente, desde el punto de vista como ente exterior, no dentro del parque, cuando nosotros veamos que dentro de las ciudades de verdad, lo urbanístico, lo ambiental, ya tienen una conciencia equilibrada, entonces es posible que yo piense, a mi manera personal, que se puede hacer dentro de los parques. Pero mientras yo esté viendo y volteando las ciudades, y las ciudades cada día deteriorando, acabando las pocas áreas verdes que se tienen, que lo urbanístico todavía no coincide con lo social. Y lo digo aquí dentro de mi comunidad, dentro de mi parroquia, dentro de mi municipio. Caracas ciudad tiene su propia política y manejan unas cuestiones distintas, pero los que estamos en la adyacencia o fuera de las ciudades, vemos otra realidad con respecto a la protección. Yo soy una persona que digo,
Viví y vivo toda la vida protegiendo las partes verdes de mi montaña, que no son parques nacionales, pero que están ahí, por lo menos la serranía de la serranía maestra, que año tras año se explota madera, incluso dentro de los parques, explotan madera y yo vivo luchando. Pero entonces, fíjense, también hay dentro de las ciudades, en el caso nuestro, que yo digo, bueno, pero y los bosques urbanos? ¿Dónde están las creaciones de bosques urbanos? ¿Dónde está la protección de nuestros árboles que están en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras veredas, incluso dentro de las escuelas? Las escuelas te practican una política de educación ambiental y de golpe ustedes, porque tienen que hacer una R3 o una R2, tumban todos esos bosques o las áreas verdes que tienen las escuelas y quedamos con una escuela sin áreas verdes. Ahí entra la parte urbanística de introducir áreas verdes, como acabo de ver en el proyecto que se realizó, muy interesante, muy bueno, y ojalá se den todo el espacio a esto, siempre tomando en cuenta la parte ambiental. No sé si me hago entender, profesor. Sé que estos son temas de coyuntura, sé que estos temas es para discutirse y discutirse. Claro, entiendo también que uno no puede tener una posición radical, pero hay circunstancias desde el punto de vista personal de uno que uno lo asume como tal, porque dice, oye, toda la vida uno vive luchando, luchando, luchando. Esta gente también vive tratando de proteger y de repente no tienen la protección, se buscan enemigos, la sociedad no los entiende a ellos, nosotros no los entendemos a ellos. Entonces, hay un rompimiento, digo yo, entre esa parte. Y hacia allá debemos la parte formacional, la parte educacional, tanto de la gente que está en las ciudades, porque si uno se pone a analizar también, las comunas tienen poder dentro de las cuestiones ambientales. ¿Y qué ha hecho las comunas en esos casos? Aquí no hemos visto nada. Aquí lo que están buscando intención de cada día es irse más meterse en esos parques y aprovechar sus espacios para sembrar, para cazar, para explotar, para traficar, porque hay una sociedad, hay una situación país que obliga a la gente a buscar recursos. ¿Y quién da los recursos? Esas áreas verdes que tenemos en el entorno. Entonces, por otra parte, agradezco la disertación que usted hizo. Es interesante, de verdad que es interesante que logremos, que tengamos una conciencia hacia esa parte, pero no estoy de acuerdo en la parte de que si tenemos que no ser tan radical en la parte ambiental. Oye, profesor, me disculpa, mi posición es ser radical. Lamentablemente mi posición es ser radical porque esas áreas verdes, por lo menos Guatopo le garantiza agua a ustedes, a la ciudad de capital. Guatopo a nosotros nos garantiza el agua. La única fuente de agua que tiene Altagracia Rituco viene del río Rituco, y ese río Rituco tiene las nacientes en esa zona. Y aledaño a las nacientes hay una afectación grande por las actividades humanas que están ahí. Entonces, fuera de eso, bueno, usted lo ha planteado, ahí tenemos una farmacología vegetal de hace años, que cuántas investigaciones no se puede estar haciendo en materia farmacológica en esos parques nacionales. Tenemos, como yo le digo, esos parques nacionales eran una fuente para nosotros recreacional importantísimo. Hoy en día está todo abandonado, todo deteriorado. Y entonces uno escucha hablar de que el urbanismo crea y esto, y dice, bueno, pero ¿por qué no se dirige, como dice Hincapié, a recuperar esas áreas, a recuperar todas las áreas que tienen los parques, para garantizar de un punto de vista social, oye, una mayor suma de felicidad en cuanto a lo que digamos nosotros de tener un espacio para desestresarse de tantos problemas que uno tiene? No sé si me lo logro entender, profesor. Esa es mi Carlos, acotación. mira, Carlos, yo antes que nada, no solamente te entiendo, sino que comparto en buena medida tu posición, porque creo que la protección del ambiente exige una militancia. No creo que deba ser rígido, porque ya te digo que de discursos rígidos con la naturaleza hemos tenido grandísimos fracasos. Entonces, si esa posición no es funcional a la protección, no nos ha servido, yo creo que conviene revisarla. Repito que en el caso del Parque Hugo Chávez no se trata de un parque nacional. Nosotros nos conseguimos comunidades preexistentes allí. Y no es una política ni un modelo que pueda ser, repito, aplicable a un parque nacional.
pero yo entiendo tu preocupación porque es frente a la depredación de la naturaleza, ¿sabes? La depredación que tienen nuestras ciudades a sus bordes naturales, ¿sí? Estoy de acuerdo en que hay que ser firme, firme y buscar la estrategias que sean realmente aplicables y funcionales, ¿sí? Que nos permitan realmente proteger. Cuando nosotros nos planteamos la idea de los viveros en el entorno del parque, de un parque de otras características, queríamos además tener el primer vivero de forestal desde la zona sur de Caracas. ¿Por qué? Porque hace falta sembrar con árboles Caracas. Los necesitamos. Entonces veíamos cómo estas comunidades que están ahí en el entorno de ese vivero podía servir también como límite, porque es que desde el punto de vista urbano y de planificación urbana, creemos que nuestras ciudades tienen que dejar de crecer y más bien hacerse más densas. O sea, crecer hacia las zonas verdes es un ejercicio de pura falta de planificación urbana, es el resultado de falta de planificación urbana. ¿Sabes? Creemos que la ciudad tiene que ser más densa, creemos que no tenemos que avanzar sobre la naturaleza. Ahora bien, en el caso nuestro no se trata de un sueño. Hicimos un plan, ya te digo, científicamente estructurado y concebido por un equipo que nos ayudó en el IBIC, que nos ayudó en distintos lugares y nos hemos conseguido con conflictos. Fíjate, por ejemplo, una de las comunidades planteó, nosotros dijimos viveros, y una de las comunidades ha planteado, y de hecho han puesto en marcha, junto con una institución, un plan de siembra en el parque, y nosotros no estamos de acuerdo. Porque además el ciclo que se planteó, sembrar hortalizas, es ciclo corto, y eso va en contra del proyecto de estabilización del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Con el Ministerio del Ambiente comenzamos a plantear cuáles eran esas especies que podíamos sembrar allí que fuesen de ciclos más largos, que permitieran que algunas familias pudiesen obtener beneficio de esa siembra, y entonces ahí se plantó la idea de un sotobosque de café con árboles frutales de mayor porte. Lo que te quiero decir es que si nos cerramos del todo, nos conseguimos que en ese limbo, ese espacio en el que la discusión, todos nos paramos de la mesa, hay gente que no presta atención a la norma y entran y siguen sembrando o siguen construyendo casas, que es lo que también nos ha pasado. Entonces, la necesidad de que haya un espacio de investigación que ponga el acento en las condiciones locales, en las condiciones nacionales del país, ¿entiendes? La situación de asedio en la que se encuentra, seguramente conseguiremos fórmulas que prioricen el ambiente, la conservación del ambiente, junto con articulación social y participación, perdón, articulación institucional y participación popular, ¿no? Mi único llamado es a que no soñemos soluciones ideales. Nos toca hacer el ejercicio de inventar, de cuidar, de preservar. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que parar la depredación de los bosques, pero no es prohibición solamente lo que podemos. Tenemos que brindar respuestas también. Y nos corresponde a veces movernos de algunas ideas y crear, ¿sabes? La investigación siempre produce conocimiento y el conocimiento produce alternativas. Yo estoy convencido de que hay cosas que tenemos que parar, pero también estoy convencido de que hay cosas que tenemos que crear. ¿Sabes? Estrategias que tenemos que crear. Y hay pequeñas herramientas metodológicas que marcan la diferencia. Yo les hablaba de las propuestas de la sistematización abierta del profesor Hernán Peralta y la experiencia del movimiento pobladores, porque a veces allí hay instrumentos que nos permiten conciliar posiciones que parecían encontradas y que consiguen encuentros, puntos de encuentro, y una resultante que no es ni la de uno ni la del otro, pero que se mueve hacia la conservación del ambiente. No sé si me explico.
Lo otro es la inacción. Y tenemos muchos años, en algunos casos, de inacción, entonces muchos años de depredación no nos lo podemos permitir. ¿Vale? Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ahora sí podríamos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a Franklin, a Hilda, a Luis y a Carlos especialmente. Nos vemos en las próximas sesiones, ¿sí? Ahí nos estaremos encontrando y seguro discutiendo y buscando la resultante, el vector resultante. Vale, hasta luego. Buenas tardes. Buenos días.